Te invito a que escuches la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema Victoria sobre el temor. Yo soy Aida Rodríguez y tú estás en Creyendo lo Imposible. Mateo 8, del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Déjenme decirles que era la primavera de 1943 y las alarmas estaban avisando de otro bombardeo sobre Londres. La gente corría a los refugios y en un refugio estaban unas 600 personas apretadas esperando que pasara el ataque. De repente, el refugio se estremeció por una bomba que estalló muy cerca. La bomba no hirió a nadie, pero el rescate encontró a 200 personas muertas. El temor que habían sentido, había hecho que dejaran de respirar. Déjeme decirle que es el temor el que va a impedir que respiremos la victoria que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles de la victoria sobre el temor. Hay tres cosas que noto en el pasaje. La primera, cuando necesitamos tener una victoria sobre el temor. ¿Cuándo? Y déjeme señalar dos cosas. La primera, cuando algo grande nos pretende desafiar. Fíjense, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Es decir, se levanta y desafía el poder de la barquilla, el poder de flotación de la barquilla. Yo quiero decirles que en este mar las tempestades eran inesperadas. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente aparecían, como en el mar de nuestra vida. También de repente, en un abrir y cerrar de ojos, una tempestad se va a presentar y entonces nos va a desafiar, Estaba leyendo que el otro día se hizo una encuesta y descubrió las cosas a las cuales las personas les tienen temor. Por ejemplo, 54% temían a estar en un accidente de carro. 53% temían a tener cáncer. 36% temían a envenenarse con alguna comida. El 33% a ser víctima de violencia individual. El 30% temían a ser expuestos a un virus extranjero. 25% temían a un desastre natural. Lo cierto es que tememos. Hay otras muchas cosas que no aparecen en esta lista. Tememos. El temor hace que nosotros veamos gigantes. La gente, dicen algunos estudiosos, le teme al ayer. La verdad es que todos tenemos un pasado.
Si ese pasado se proyectara en una pantalla, yo creo que se quedaría esto vacío. ¿Por qué? Porque todos saldríamos en un momento dado avergonzados, apenados por lo que se estaría viendo. Todos tenemos un ayer, un pasado. Hay personas que le temen al mañana, pero déjeme decirle que sencillamente mañana volverá a salir el sol y que uno no debiera de estarse preocupando por cruzar el puente antes de llegar a él. Eso nos sucede frecuentemente, nos preocupamos por algo que todavía no ha sucedido y que muy probablemente ni va a suceder, pero nosotros estamos ya preocupados. Alguien dijo, no temas, que para cada gigante hay una piedra lisa. ¿Se acuerdan de David que va al arroyo y entonces qué hace? Escoge 5 piedras lisas y con una piedra lisa va a derrotar ¿a quién? Al gigante. Pues hay un gigante, sí, que lo amenaza a usted, sí, pero déjeme decirle que para ese gigante también hay su piedra lisa en un momento dado. Cuando algo grande nos pretende devorar, no solo desafiar, devorar. Dice que las olas abrazaban la barca, la cubrían. Dice que las olas cubrían la barca, verso 24. Hay una cosa muy clara. Una tempestad genera otra tempestad. Usted se consigue, se compra, adquiere una tempestad y entonces esa tempestad le va a traer otra tempestad por el mismo precio en el mismo paquete. ¿Cómo está eso? Bueno, la tempestad generada por las olas produce una tempestad interna en los discípulos y esa tempestad se llama temor. Es decir, por un lado, externamente están las olas, que son una tempestad, sí, pero está la situación de que esas olas generan una tempestad interna que se llama temor. Le voy a decir una cosa y espero me comprenda. Uno atrae lo que teme. Cuando uno teme algo, uno atrae eso que está temiendo. Uno teme que le va a pasar esto, entonces uno empieza a caminar inconscientemente hacia ello y al rato se va a topar con ello. Hay unas mentiras que el diablo nos siembra y esas mentiras, cuando las creemos y nos guiamos por ellas, entonces el temor se apodera de nuestra vida. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, Dios no es tan fuerte para ayudarte a tener éxito. ¿Y qué pasa cuando tú piensas que Dios no es tan fuerte? Pues entonces andas buscando la forma de ayudarle a Dios en un momento dado. La otra mentira, Él no está interesado en que tengas éxito. La realidad es que Dios no te trajo para que tú sigas en la misma situación, en el mismo hoyo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de prosperidad. En Cristo hay perdón y vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros no disfrutamos lo nuevo, ¿por qué? Porque estamos agarrados, tomados de lo viejo. Pero el mensaje es un mensaje de prosperidad. Dios está interesado en que tengas éxito. Para eso murió Cristo en la cruz, para darte una prosperidad espiritual, pero también una prosperidad aquí terrenal. Déjeme decirle que hay 350 veces en la Biblia la frase no temáis. Como si Dios supiera que para cada día nosotros necesitamos un no temáis. ¿Sí es claro? Ahora, ¿por qué debemos tener una victoria sobre el temor? Dos cosas.
porque Jesús nos acompaña, porque Jesús está acompañando a los suyos. Dice, pero él dormía, verso 24. Ahora, ¿por qué está Jesús dormido? Bueno, porque seguramente estaba cansado. Otros comentaristas dicen que porque estaba confiando en Dios y la tempestad no le preocupaba. La realidad es que nosotros necesitamos creerle a Isaías 41:10, que habla de que Dios tiene seguridad para nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Yo quiero decirles que hay un imposible que nos enseña este pasaje. ¿Saben cuál es ese imposible? Es imposible que la barca tuya se hunda si Jesús va a bordo. Es imposible, pero está dormido. ¿Y qué le importa a usted? ¿Sí? El que esté dormido no marca ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque simplemente la barca no se va a hundir. ¿Sí? Déjeme decirle, porque Jesús está accesible a los suyos. Dice que vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Quiero que noten una cosa, los discípulos acuden a la persona precisa. Señor, con la petición precisa, sálvanos en el momento preciso, que perecemos. Hay algo que debemos tener en cuenta, y lo que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros nos llenamos de temor, nuestra mente se va a dividir. ¿Qué quiere decir? Que con un pedazo de la mente vamos a confiar en Dios. Sí, confiamos en Dios, pero con la otra dudamos. Y es lo que les pasa a los discípulos, al punto que el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? A lo que yo quiero animarles es a que nos decidamos a buscar a Jesús, porque solamente Jesús tiene la victoria que necesitamos sobre el temor. La última cosa, ¿cómo podemos tener una victoria sobre el temor? Y hay dos elementos que están claros en el pasaje. El primero es la paz de Jesús. Es la paz de Jesús la que nos da victoria sobre el temor. Fíjense, levantándose, ¿qué le dijo al viento? Viento, lo reprendió al viento y al mar también para que no se sintiera. ¿Y qué es el resultado? Que se hizo grande bonanza. Hay un comentarista, estaba leyendo hace rato de un comentarista que dice que en realidad no era la lucha contra los elementos naturales, sino contra los demonios que estaban moviendo esos elementos. Los demonios tienen la capacidad de mover los elementos, nadie duda eso. Y el comentarista agrega que sencillamente los demonios estaban tratando de oponerse a esa barquilla, que esa barquilla llegara al otro lado por una sencilla razón, porque Jesús iba a llegar y los iba a echar a todos fuera. Bueno, esta es una interpretación. Lo cierto es que Jesús tiene poder sobre el viento y tiene poder sobre el mar. Lo cierto es que Jesús tiene poder sobre eso que te asusta. Eso es indiscutible. Y lo cierto es que Jesús no te manda a medio mar para ahogarte. Él ha dicho que pasaran al otro lado. Dice, mandó pasar al otro lado. Y si Jesús dice que tú vas a ir al otro lado del mar, pues vas a ir al otro lado del mar, aunque el mar se oponga y el viento se levante y la tempestad pretenda detenerte. No hay alternativa. Yo quiero decirte que la vida es una elección y que tú tienes que elegir simplemente tener victoria sobre la tormenta de la pobreza. Uno tiene que buscar la prosperidad de parte de Dios. ¿Qué es lo que me puede dar la prosperidad que Dios ha planeado para mi vida?
Uno tiene que buscar la victoria sobre la tormenta del fracaso. He fracasado, pero ¿qué voy a aprender del fracaso? ¿Voy a volver a empezar o me voy a sepultar allí en el fracaso? El fracaso va a ser un trampolín que me lance adelante. Déjeme decirle que muchas personas sienten la soledad y es una tempestad la soledad. Pero sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que en la soledad nosotros no estamos solos. Aparentemente estamos solos, pero sencillamente Dios está con nosotros y Él ha planeado la victoria. ¿Qué pasa aquí? Dice que sencillamente se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la paz que nuestra tormenta está demandando, la paz que necesitamos hoy. Uno puede ir a una farmacia, escúcheme bien, uno puede ir a una farmacia y comprar un frasco de pastillas. ¿Esas pastillas para qué son? Para dormir. Pero el hecho de que tú puedas echarte medio frasco de pastillas para dormir no garantiza que tú vas a tener paz en tu corazón y en tu vida. ¿Por qué? Porque las pastillas lo que van a hacer es ponerte a roncar, pero sencillamente el único que te puede dar la paz que necesitas es aquel que le dijo al viento, calla, y al mar enmudece. El único que pudo aquietar la tempestad interna llena de temor que se había apoderado de sus discípulos. Él pudo calmar no solo la tempestad externa, sino la tempestad interna que estaba en los discípulos, como lo puede hacer también contigo, ayudándote y dándote la paz que tu vida necesita. Déjame decirte el último pensamiento. El poder de Jesús nos da victoria sobre el temor, no solo la paz, sino el poder. Fíjate, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Yo quiero decirte que el poder de Jesús es su tarjeta de presentación. Es la tarjeta de presentación de uno que no siendo médico sanó las multitudes, que no siendo pescador realizó una pesca maravillosa, que no siendo nadador anduvo sobre las aguas, que no siendo descubridor descubre para ti la victoria sobre el temor que tu vida necesita hoy. Me llama la atención que Jesús tiene dominio sobre lo que nos asusta. Yo quiero decirle que Jesús tiene dominio sobre lo que nos asusta y lo sujeta a su poder. Por eso yo quiero decirle que el temor o apaga su fe o su fe apaga el temor. Es la fe la que hace que Pablo y Silas se pongan a cantar a medianoche en una prisión, con los pies metidos en el cepo. ¿Qué es lo que los hace cantar? Cuando deberían estar llorando y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Estoy enojado contigo, Señor, porque somos tus siervos y nos tienes aquí, Señor, en esta prisión. No, no hacen eso, sino que se ponen a cantar. Y cuando cantan, la fe de ellos hace que se produzca un terremoto. Y entonces las cadenas empiezan a caerse, los candados empiezan a abrirse, las puertas empiezan a ceder. Los cepos dejan libres los pies de Pablo y de Silas. Es la fe la que hace que Lutero, en el siglo XVI, tome un martillo y clave 95 tesis, desafiando el poder religioso de su tiempo, desafiándolo a que pruebe con la Biblia que las indulgencias simplemente dan la salvación, cuando sencillamente es Cristo el que de una manera gratuita
nos da el perdón de los pecados. Es la fe la que canta la victoria es la fe, no es el temor, es la fe. Había un rey, y cuando hacía prisioneros los llevaba a una gran sala donde estaba un grupo de arqueros y también estaba una gran puerta negra de hierro. Entonces el rey les decía: elijan entre morir por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa negra. Se nos dice que todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado le preguntó al rey qué había detrás de la misteriosa puerta. Y entonces el rey le dijo: ve y mira tú mismo. Y el soldado, sorprendido, vio que la puerta conducía a la libertad. Yo quiero animarte, amigo o amiga, que dejes de temer. Yo no sé qué es lo que te asusta. La pura verdad es que seguimos siendo niños, aunque el cuero esté todo arrugado ya, pero seguimos siendo niños. Y hay situaciones que nos asustan. La muerte, la vida, la soledad, la pobreza. Hay gente que le asusta la riqueza. Tiene riqueza y no puede dormir. La enfermedad. El que alguien se vaya a ir. Esto es muy común en los padres. ¿Por qué? Porque uno cría a sus hijos y los tiene, y llega el momento, un día en la vida, en que el hijo se despide por angas o mangas y tiene que irse a una determinada ciudad a estudiar, a trabajar, y entonces uno se queda solo. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te asusta? ¿A qué le temes hoy? Lo cierto es que uno puede escoger ser dominado por el temor, llenarse de pánico, o poner su confianza en aquel que es capaz de decirle al viento: calla, y al mar enmudece, y de igual manera es capaz de calmar la tempestad que se agita en nuestro fuero interno y que nos roba la paz y nos roba la victoria. ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que le tiene miedo a no casarse. Y hay gente que le tiene miedo a estar casada. ¿Para qué me casé?, dicen. La realidad es que tememos, tenemos miedo. Pero déjeme decirle que la victoria sobre el temor está en Jesús. Y cuando uno pone su confianza en Jesús, entonces el miedo y el temor van a tener que salir de la vida de uno. El problema no es que tengamos fe. El problema no es que no tengamos fe. El problema es dónde estamos poniendo nuestra fe. ¿En dónde? Y déjeme decirle que el mejor lugar es en una persona que se llama Jesús, capaz de dormir en medio de la tempestad que asusta a la gente. Ese Jesús tú lo necesitas, y lo necesitas en tu corazón, y lo necesitas en tu vida, en tu tempestad. Y si lo haces, ten la seguridad que vas a tener la paz y vas a tener el poder que solamente Jesús te puede dar. A los hijos que no regresan. Ya hemos escuchado, así que no tengas miedo, deja ese temor, deja todas las cosas que te asustan. Recuerda que tu barca no se puede hundir si la pones en las manos de Dios. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún comentario? ¿Quieres platicarnos cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, lo que te asusta o por qué te cuesta trabajo tener fe? Bueno, pues llámanos aquí a Creyendo lo Imposible, porque para eso estamos, para escucharte, darte un consejo y ayudarte a que tú realmente puedas alcanzar la felicidad que Dios quiere para ti. Así que márcanos 55 66 91 63.
5705-1588. O al teléfono de Quiéreme 1440, ya lo conoces, 1035-0043. Te lo repito, 1035-0043. Y como bien dice el pastor también que escuchamos ahora, no tengas miedo de cruzar al puente antes de llegar a él. Para cada gigante hay una piedra lisa. No tengas temor, queremos invitarte a que vengas aquí para que pierdas tu temor. Estamos en Zarco número 50, la colonia es Guerrero, muy cerca del Metro Hidalgo, muy cerca del Metro Guerrero. Estamos también a unas cuadras del Metrobús que es Mina, a unas cuadras de Reforma. Hay todos los caminos, te pueden traer aquí a la iglesia de Creyendo lo Imposible, en donde te vamos a ayudar a terminar con tus temores. Y como bien decía Aida, no tengas miedo, tu barca no se va a hundir. Así que te esperamos aquí los domingos a las 9 de la mañana, 10, 15 y 1:15. Recuerda que si llegas antes de las 9 de la mañana, puedes tomar un cafecito con una galletita aquí con nosotros. Sigue y continúa aquí con nosotros en tu programa Creyendo lo Imposible.